Amén. Dios les bendiga a todos. Es un placer siempre, de verdad, compartir la palabra del Señor, ya que es a través de la palabra que nosotros nos llenamos espiritualmente y podemos decir que alcanzamos el crecimiento también espiritual, ya que en la palabra de Dios, verdad, que es donde encontramos fortaleza para los momentos de debilidad, encontramos alegría, le encontramos gozo, encontramos esa paz que solamente el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Que ya ha dejado el Señor para nuestro deleite. Eh, con la ayuda del Señor, hermanos, a leer y a estudiar la carta a los filipenses. Entonces vaya buscando ahí la carta o la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a estudiar o vamos a ver en esta noche los versículos del 1 al 5. Básicamente es la introducción, el saludo y algo, y la introducción con la que el apóstol Pablo pues dirige esta preciosa carta a esta iglesia que se encontraba en Filipos. Entonces busquemos primeramente, deje marcado por ahí Filipenses y vamos a buscar Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos en el capítulo 16, en el versículo 12. Bueno, vamos a leer del 11 hasta el 15, solo a manera de introducción. Hechos capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel en el Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Esa es la primera vez, hermanos, que se menciona esta ciudad, ¿verdad? Esta colonia romana, evidentemente, en la Biblia, en Hechos 16:12, ahí se nos menciona, ¿verdad? En ese texto que acabamos de leer, ahí podemos ver que realmente se trata de una importante ciudad de la provincia de Macedonia, y es una colonia evidentemente romana. Su nombre primitivo, hermanos, era Rénides, o Crénedis, que significa lugar de las fuentes. Esto es según la historia, ¿verdad? Pero cuando en el año 360 antes de Cristo conquistó la ciudad el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo segundo de Macedonia, cambió aquel antiguo nombre que se llamaba Crénides por el suyo propio. Entonces, esa es la historia de cómo llegó a llamarse Filipos esta ciudad. Esta ciudad estaba situada sobre la célebre eh, Vía Egnatia, que comunicaba Roma con Asia Menor. Se alzaba aproximadamente a unos 12 kilómetros de la costa norte del mar Egeo, junto al límite de la región macedónica con la de Tracia o Samotracia, sometida a Roma desde el año 167 a.C. a partir del 31 a.C., con la categoría de colonia y por disposición de César Octavio Augusto. Gozó de los privilegios y derechos que las leyes del imperio otorgaban a las ciudades romanas. Esto es un poco de historia acerca de esta iglesia que se encontraba en Filipos. Esta carta fue escrita
o fue dirigida a los filipenses por el apóstol Pablo y también Timoteo, que estaba con él, aproximadamente en el año 63 después de Cristo, aunque algunos estudiosos piensan que fue en el año 53 o 54 y que Pablo se encontraba preso en Éfeso, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión, por lo que se menciona del pretorio, que realmente era en Roma, ¿verdad? Donde estaba preso Pablo. Entonces, en este caso, ya fue en el año 63 después de Cristo. El propósito, hermanos, de esta carta que el apóstol Pablo envía a los filipenses, bueno, prácticamente es agradecer, ¿verdad? Es agradecer por todo, por lo que le comparten los hermanos de Filipos, por las cosas que le enviaron, que le están enviando por medio de Epafrodito, el cual al parecer este era el pastor o la persona, el líder que estaba encargada de la iglesia en Filipos. En lo que leíamos ahorita se nos habla acerca de Lidia, que era una vendedora de púrpura, dice, de Tiatira, pero al parecer fue ahí en Filipos que andaba ella cuando conoció o escuchó hablar al apóstol Pablo y, y dice que fue salva, ¿verdad? O sea, ella reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías y dice que incluso fue bautizada ella y toda su familia. Entonces, dice que era un día de reposo y se habían reunido, al parecer, casi solo mujeres, según lo que leíamos. Los que solo eran mujeres las que se encontraban, pero esta mujer sobresale, esta mujer llamada Lidia. El tema que vamos a ver en esta epístola a los filipenses, en toda la epístola, en el capítulo del 1 al 4, prácticamente es el vivir cristiano, ¿verdad? Siempre el apóstol Pablo reforzando a las diferentes iglesias la forma o la filosofía, como tal vez si lo podríamos llamar de esa forma, la filosofía del vivir cristiano, es decir, la regla de fe de cómo el cristiano debe conducirse, ¿verdad? La cual es la palabra del Señor. Hoy sí nos vamos directamente a la epístola de los filipenses y vamos a ver el primer versículo o los primeros dos versículos donde el apóstol Pablo hace el saludo y dice Pablo y Timoteo. Ahí lo está incluyendo, ¿verdad? Timoteo, que se encontraba con él cuando están escribiendo o enviando esta epístola a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al parecer, aquí habían pasado aproximadamente unos dos años desde la primera vez que el apóstol Pablo había estado en Filipos y que se había establecido la iglesia. Entonces, es bien notar, hermanos, que el día de hoy, si dijéramos que vamos a establecer alguna misión o alguna iglesia en determinado lugar, tal vez no bastarían tal vez unas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Sino que realmente se trataría de un arduo trabajo, ya que el evangelio pues ha llegado a diferentes lugares, aunque no 100% puro, ¿verdad? Hay cosas que han llegado ya con ciertas doctrinas extrañas, no bíblicas, y entonces eso de pronto dificulta un poco lo que es de pronto la apertura o fundar, ¿verdad? Una nueva iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo, con toda la sabiduría que Dios le había dado, el conocimiento que tenía, lo que él había estado ya padeciendo, la forma en que había sido llamado, la autoridad con la que hablaba, autoridad y conocimiento y todo lo que a él el Señor lo guiaba. Entonces, si podemos ver que en un día de reposo, pues esta familia de Lidia, ahí en Filipos, eran originarios de Tiatira, pues llegaron al conocimiento del Señor. Y así muchas personas, seguramente en los días que dice que menciona que estuvieron ahí,
fueron tal vez suficientes para poder organizar, ¿verdad? Una iglesia y así se fueron organizando de tal forma con las mismas estructuras que ya tenían las otras iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero, ya que este era el segundo viaje de Pablo. Y seguramente Pablo no esperaba llegar a Europa, ¿verdad? Sino que eh, tal vez lo que él pensaba era quedarse siempre en Asia. Sin embargo, fue el Espíritu Santo quien lo fue guiando y le prohibió entrar a algunos lugares y eso forzó para que el Evangelio llegara exactamente donde el Señor quería que llegara su palabra. Eh, el saludo que el apóstol Pablo hace es típico de él, ¿verdad? De todas las cartas, la forma en que él se expresa y empieza. Y él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo o apóstol de Jesucristo. Esa es la forma en la que él siempre inicia sus cartas y dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay que hacer notar siempre, hermanos, que el apóstol Pablo, el evangelio en sí, se trata del Señor Jesucristo. ¿Por qué se trata de él? Porque él es la persona, la segunda persona de la deidad, la que en su infinita soberanía fue elegida para ser el representante de Dios visible aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, se trata del Señor Jesucristo y él siempre lo menciona de una forma muy, muy especial y contundente. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese pues es el saludo que el apóstol Pablo empieza a dar a la iglesia que está en Filipos. En el versículo 3, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo también es una frase típica de él que él siempre expresa, ya sea a los diferentes hermanos, como veíamos el viernes anterior, cómo él se expresaba o se dirigía a Filemón cuando les envió la carta a los colosenses, en este caso a los filipenses, y él siempre vemos que él inicia siempre con una palabra de agradecimiento a Dios. El apóstol Pablo era muy agradecido, él conocía y sabía de dónde el Señor lo había sacado, el rumbo que le había hecho dar de 360 grados por completo, ¿verdad? O sea, él iba hacia Damasco para tomar presos, dice, a los cristianos y poder traerlos a Jerusalén y torturarlos, azotarlos hasta entregarlos a la muerte. Y de pronto, en la forma en que el Señor lo llama, en vez de ir a buscar a los cristianos, él va y va a predicar de Cristo al que él viene, él venía persiguiendo. Entonces, debido a todo eso, el apóstol Pablo no olvida que realmente él en su naturaleza humana, vamos a decir, él creía que estaba haciendo lo correcto, él creía que estaba haciendo lo correcto, pero realmente él lo que estaba era únicamente ejerciendo su religión farisea, ¿verdad? Bien al pie de la letra. Entonces los cristianos para él eran herejes o eran personas de una secta que no estaba de acuerdo con lo que según él creía la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo, debido a todo esto, él era una persona muy, pero muy agradecida y él inicia de esta forma dando gracias a Dios siempre que se acuerda de los filipenses, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí cuando da gracias y en el versículo 4 dice siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, la forma en que el apóstol Pablo le habla a los filipenses, les habla a los colosenses, tal vez no es exactamente lo mismo que les habla a los gálatas o a los corintios, ¿verdad? Sino que ya allá son unas cartas que él manda más para corregir, ¿verdad? Para corregir ciertas cosas, para exhortar lo que no se está haciendo bien,
pero en esta carta de Filipenses es una carta muy, muy preciosa, se puede decir, en el sentido que era una iglesia también bastante, bastante ordenada y una iglesia bastante dadivosa. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, él, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo era alguien que siempre oraba por las iglesias y los hermanos. En esta ocasión, él dice que se encontraba dando gracias y orando por los filipenses. Más adelante vamos a ver que él menciona al final de la epístola, él menciona que había un pequeño, vamos a decir, desacuerdo. No era algo grave tal vez que había que corregir en la iglesia, simplemente era algún tipo de desacuerdo entre dos hermanas, una llamada Síntique y otra que se llamaba Evodia. Y él las exhorta ahí únicamente y les dirige dentro de la carta esta expresión y les dice que sean de un mismo sentir, ¿verdad? Pero en este momento que él está iniciando a escribir, él da gracias, dice, por todos. Él ahí incluye a todos los hermanos sin excluir absolutamente a nadie, ni siquiera a Sintique y a Evodia, sino que eh, él da gracias a Dios por todos. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ahí otra vez dice por todo, ¿verdad? Con gozo. Gozo. Esto es algo interno producido únicamente por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando le escribió a los Gálatas, él les detalló bastante esto del fruto del Espíritu Santo y les detalla, ¿verdad?, todos los elementos que debe contener el fruto del Espíritu Santo, como es el amor, el gozo, la paz y todos los que menciona ahí, si mal no recuerdo, en el capítulo 5, versículo 22. Y aquí es realmente la palabra gozo es esa, ese gozo o esa alegría interna que produce únicamente el Espíritu Santo y las, no las cosas o los factores externos, ¿verdad? Como cuando nosotros nos alegramos porque ganó el partido de nuestro equipo favorito o porque nos alegramos porque vino un pariente que teníamos tiempo de no ver o nos alegramos por muchas cosas, pero que son factores externos, perdón, son factores externos que realmente solo denotan una alegría superficial, ¿verdad? Pero de pronto muy por dentro, si no nuestra comunión con Dios no está bien, si nuestra relación con nuestra esposa o con el esposo, las hermanas o con sus hijos no está bien, realmente hace falta y vamos a decir que ese gozo únicamente puede producirlo el Espíritu Santo, no importando las adversidades y las preocupaciones o dificultades que estemos atravesando. A ese gozo se refiere el apóstol Pablo, ya que no vamos a decir de que él se encuentra, digamos, de una forma alegre exterior, debido a que él se encuentra en una prisión que aunque, como les explicaba, era una casa por los privilegios que de pronto él podía tener ahí, no significa que no tenía sus cadenas, ¿verdad? Y que posiblemente era una casa tal vez oscura, no había mucha iluminación porque era una casa, pero era como una cárcel y él tenía que estar ahí, estaba siendo custodiado. Y posiblemente esas son cosas externas que no le producirían gozo. Mas, sin embargo, lo que él menciona es que él con gozo, porque se acuerda de los hermanos y él está viendo que el Evangelio de Jesucristo está haciendo lo que tiene que hacer en los creyentes, en este momento por los creyentes de Filipos. Por ejemplo, en toda esta epístola, en los cuatro capítulos de esta epístola que el apóstol Pablo les dirigió a ellos, la palabra alegría se menciona 9 veces. Sin embargo, la palabra Jesucristo se menciona 40 veces. Entonces, es de ahí donde decimos nosotros, realmente el apóstol Pablo siempre centraliza
su mensaje, sus cartas, sus epístolas a los hermanos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el centro de la vida de Pablo, del ministerio de Pablo. El centro de la iglesia y es el centro de nuestra vida. Debe ser el centro de nuestra vida cada día, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza donde vemos que el apóstol Pablo todo lo centraliza siempre en el Señor Jesucristo. Tengo algo por aquí que estaba escribiendo. Lo que trae alegría a nuestra vida es lo que trae una alegría o un gozo permanente o del Espíritu Santo a nuestra vida es una relación personal de comunión y compañerismo con Cristo. Sabemos que el Señor Jesucristo dijo que nos enviaba al Consolador. El Consolador está con nosotros. Si el Consolador está con nosotros, vive en nosotros, entonces es ahí donde tenemos que tener esa comunión, ese compañerismo con Él. Y eso es lo que realmente nos va a traer a nosotros esa alegría o ese gozo verdadero, ¿verdad? Del que el apóstol Pablo está diciendo que Él está con gozo. Tengo por acá alguna pregunta que me estaba haciendo yo mismo para la congregación y pregunto para pensar, ¿qué produce en una congregación sea alegre? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que una congregación se vea alegre? Pues tal vez la respuesta sería, podemos hacer diferentes actividades o podemos celebrar el Día de la Familia y reunirnos y tener venta de comidas y tener música de adoración a Dios y de alabanza. Y podríamos decir que eso podría denotar una alegría, pero realmente la alegría de la iglesia, que lo que produciría una congregación alegre, realmente es la intimidad o la comunión que cada miembro de una congregación pueda tener con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que realmente nos va a producir tener una congregación con gozo, una congregación alegre. La otra que hacemos es cómo le estamos haciendo nosotros, cómo le está haciendo en este momento la Iglesia Bautista en Emmanuel, para mantener ese gozo del que se nos habla en la palabra de Dios. Mencionaba ahorita, hermana Lupita, de que al rato hasta cuando nos volvamos a presentar en el templo, en la casa de oración, hasta se nos haya olvidado cantar, dice, o que ya nos pique la garganta y todo eso. Yo creo que nosotros tenemos que cantar siempre en nuestros devocionales personales o íntimos con el Señor o en estas reuniones, que quizás no podamos habilitar tal vez el micrófono o todo, ¿verdad? Y empezar a cantar porque entonces el sonido se distorsiona y nos vamos a perder. Pero con micrófono cerrado, si solo dos sabemos de este lado, estamos cantando. Y estamos cantando también con gozo porque no es el tener visiblemente toda una congregación de 50, 60, 100 o más personas, sino realmente es la comunión que cada uno de nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Y que cuando cantemos, si lo hacemos en voz baja, si lo hacemos en voz alta, realmente lo hagamos con ese sentir que se lo estamos expresando a nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos que olvidarnos de todo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo cada uno de los miembros de nuestra Iglesia Bautista Emmanuel está adorando al Señor? ¿Cómo nos estamos alegrando nosotros mismos en medio de toda la tribulación o en medio de todas las dificultades que estamos atravesando de manera temporal, vamos a decir? Hoy estaba viendo algún video por ahí en YouTube de algunas notas musicales que escuchaba que realmente a mí me transportan, en mi caso, digamos, a mis primeros campamentos, aquellas alabanzas de Marcos Witt,
que me transportan a esos momentos cuando estábamos reunidos en bastante número de jóvenes y diferentes personas adorando a nuestro Señor. ¿Por qué no podemos hacerlo solo en nosotros, en nuestra cama, en nuestra sala o en la cocina o donde nos encontremos? ¿Por qué no podemos hacerlo? Tenemos que hacerlo porque vive el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Los medios externos, pues como les mencionaba al inicio, no nos van a producir ese gozo de que realmente el Espíritu Santo produce y el cual el apóstol Pablo está mencionando en este versículo 4, cuando él dice que él está rogando en sus oraciones con gozo por todos los hermanos. Yo realmente me gozo, hermanos, cuando por ahí mencionaba en el grupo de la iglesia, cuando les decía, por favor compartan la lista de las peticiones, porque siempre es bueno que estemos orando los unos por los otros y tal vez cuando hacemos las oraciones el día martes, a veces nos quedamos cortos porque tal vez el tiempo, ¿verdad? Ya está avanzado y las peticiones pues son muchas. A veces son muchas, hay cosas que tenemos que estar permanentemente en oración, como orando por las enfermeras, los médicos, todas aquellas personas que realmente que están de frente o en primera línea, como se dice, luchando en contra de este virus que nos está pues atormentando en el mundo entero, ¿verdad? Y entonces, todas esas cosas, o cuando decimos que por la familia Rodríguez o la familia Aguirre, Arita, y se lo mencionamos al Señor en nuestra oración del martes, así de una manera rápida, pero que cuando tomamos una de esas peticiones o dos de esas peticiones en nuestras diferentes oraciones de intimidad con el Señor y podamos expresarle todo a nuestro Dios, ¿verdad? Ya empezar a orar por sus hijos, por sus hermanos, por toda su familia que les rodea, por las diferentes situaciones, por sus trabajos, por todas las adversidades que de pronto ellos están atravesando o que estamos atravesando y que de pronto no han sido expresadas dentro de la petición en sí. Entonces, por eso, y nosotros tenemos que hacer ese tipo de oraciones, así como el apóstol Pablo nos enseña en este versículo, donde dice rogando con gozo. O sea, que no sea una oración por obligación, sino algo que nace de nuestro más interno ser, ¿verdad? Y empezar a orar siempre por todos los hermanos. Bien, vamos a continuar con el versículo 5. Por ahí estoy escuchando que hay otro micrófono abierto, hermano, si me ayudan a ponerle ahí, a cerrarlo para que no se escuche. Bien, la auténtica alegría depende de la condición interna del cristiano y no de los factores externos. El tiempo que Pablo pasaba en oración a favor de los creyentes filipenses, para él no era desagradable, sino más bien era un tiempo especial y él lo hacía con gozo. Versículo 5 para finalizar esta parte o esta primera parte del estudio. Dice otra cosa por la que oraba, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a repetir desde el 4, escuchémoslo, lo vamos a leer. Siempre en todas oraciones rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso es lo que dice literalmente el versículo. Y aquí pues tenemos esta palabra comunión. Y la verdad es que esta palabra la usamos mucho, o se usa mucho dentro del cristianismo, dentro del, vamos a decir, el lenguaje cristiano, pero también en la vida secular, también se menciona mucho esta palabra comunión. Sin embargo, esta palabra comunión que el apóstol Pablo escribía acá, no se refería a algo superficial, sino a algo más íntimo, es a una relación más íntima de los hermanos. Por ejemplo,
Y muchas veces acá nos reunimos, compartimos la palabra, o incluso cuando nos reunimos en la iglesia, pero a veces no compartimos algunas cosas, algunas vivencias con todos los hermanos, ¿verdad? Llega un momento que conocemos al hermano, pero no sabíamos que era primo del otro, o no sabíamos que el segundo nombre era Alfredo, por ejemplo, o no sabemos el apellido, solo lo conocemos por el hermano Chinito, como ese le decíamos, o, bueno, yo casi nunca le he hecho así a ese hermano Alex, pero siempre digo hermano Alex, pero cosas como esa, hermano, realmente dejan de perder el sentido a la palabra comunión, sino que la palabra comunión que el apóstol Pablo escribía acá es a una palabra griega que se traduce koinonía, o que la palabra koinonía se traduce comunión, que es una palabra griega que realmente indica o indicaba que los cristianos podían o compartían en las cosas de Cristo. La comunión expresada en este versículo es expresada en tres elementos. Número uno es una comunicación espiritual, y es aquí donde decimos de que los hermanos se comunican a través de las cosas de Cristo, la palabra del Señor, como lo estamos haciendo, digamos, en este momento. Estamos teniendo una comunicación espiritual, y esto es parte de la comunión, pero solamente es una parte. Esta es la comunicación espiritual, que es cuando estamos compartiendo precisamente la palabra de Dios. Estamos compartiendo la enseñanza, lo que el Señor ha dejado en esa preciosa carta para cada uno de nosotros. La segunda es una cooperación armoniosa y efectiva. Y esta, verdad, ya es el trabajo, lo que desarrollamos cuando nos comunicamos. Por ejemplo, hermana Maricela hoy se comunicaba conmigo hoy por la tarde y me decía, mándeme los nombres de los niños que han venido a escuela dominical. Entonces, todo ese trabajo ya es parte también de la comunión, donde estamos hablando de una cooperación en todo sentido. Estamos elaborando un plan de trabajo para poder ejecutarlo, para poder llevarlo a cabo. Y todo eso pues forma parte de la comunión, y esto es del segmento 2, cooperación armoniosa y efectivo. Y todo esto nos lleva a una agradable comunión, donde hay realmente bastante comunicación y bastante información entre los hermanos. Las oraciones que hacemos los unos por los otros, o cuando tal vez en una llamada con algún hermano que está padeciendo o está teniendo alguna dificultad, que con una llamada, por lo menos en este momento, ¿verdad? Que no estamos visitando, pues podemos expresarle nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor en el Señor, y poder, eso es parte de la comunión. Bueno, hermanos, creo que vamos a quedarnos por aquí para continuar el viernes próximo. Creo que va a estar hermano Alex compartiendo la enseñanza, pero el próximo, el que sigue después, vamos a continuar con el versículo 6 en adelante, y así, si Dios así lo permite, ¿verdad? Vamos a llegar, vamos hasta que terminemos este precioso estudio de esta epístola que el apóstol Pablo hacía a los colosenses. Para terminar de reforzar un poco la palabra comunión, quiero que leamos en nuestra Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 20 y 21, y con esto pues damos por finalizado lo que es el estudio en esta noche. Dice San Juan 17, 20 y 21. Esto aquí, hermanos, era una oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo por sus discípulos. Él está orando al Padre por sus discípulos, y él está en este momento en el versículo 20, él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto, hermanos, es lo que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Los apóstoles llevaron el mensaje de la palabra de Jesucristo, se extendió, llegó a diferentes
a diferentes lugares, a diferentes continentes, hasta que nos llegó a nosotros también, y ahora pues es lo que seguimos haciendo, escudriñando la palabra de Dios. Y el versículo 21 dice, para que todos, oiga bien el propósito, para que todos, o sea, los hermanos que hemos creído por las palabras de los apóstoles que hablaron acerca del Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Vemos la unidad de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo, de la unidad de la deidad, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un versículo bien hermoso donde realmente nos está hablando de lo que es la real y verdadera comunión, la verdadera coinonía de la que el apóstol Pablo hablaba en estos versículos que estamos estudiando. Y aquí vemos el mejor ejemplo, como el Señor Jesucristo dice, como tú y yo somos uno. Y ellos también sean uno como iglesia, pero al mismo tiempo es en Cristo, en Dios. También somos uno. Y esa comunión, esa integración, eso es lo que realmente quiere decir la palabra comunión, esa intimidad que debe haber. Y aquí pues nosotros lo tenemos claro. Vuelvo y lo vuelvo a repetir para cerrar. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para todos nosotros, ¿verdad? Para que nos aferremos siempre a su palabra. Y pues quiero terminar con una oración, hermanos. Por favor, ahí donde está, cierre sus ojos y digámosle, Padre Celestial, excelentísimo Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, damos gracias, Señor, por esa preciosa palabra que usted ha traído a nuestra vida. Reconocemos, Señor, que como seres humanos a veces se nos dificultan muchas cosas, pero el gozo que produce su Espíritu en nosotros, Señor, es un gozo y una paz eterna que no se acaba, es algo que perdura y es algo que siempre nos llevará, nos alimentará por el resto de nuestro camino o de nuestro caminar por aquí, por la tierra. Reconociendo, Señor, que nuestra ciudadanía pues está en el cielo, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo algún día y donde nosotros podamos ir a morar. Pero mientras tanto, Señor, le rogamos que cada uno de los hermanos que hemos estado congregados de esta forma, Señor, para estudiar su palabra, sea su Espíritu Santo, Señor, alimentando nuestras vidas, nuestro espíritu, para que su palabra, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Le adoramos, le glorificamos y exaltamos su nombre, Señor, porque usted es bueno, porque su amor, su misericordia son para siempre y nos guían y nos siguen todos los días de nuestra vida como usted lo prometió, Señor. Gracias le damos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y las dejo con hermana Marisela.